Comienza Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Camino de Santiago desde la Fe de Radio María. Hoy abrimos el corazón y nos ponemos en camino, en ese camino que no solo se recorre con los pies, sino también con el alma. El Camino de Santiago es encuentro, es silencio, es búsqueda y sobre todo es gracia. En este espacio de fe y vida, hoy tenemos el regalo de compartir la experiencia de una mujer que ha vivido el camino desde dentro, no solo como peregrina, sino también como hospitalera, acogiendo, escuchando y sirviendo a tantos caminantes. Nos acompaña Vanessa Siso Monter, testigo de tantas historias, de tantas huellas y de la presencia de Dios en cada etapa. Con ella vamos a descubrir que el camino en realidad nunca termina, porque continúa en el corazón. Bienvenidos a todos a un nuevo programa y bienvenida, Vanessa, a esta que es tu casa. Adelante. Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. Bueno amigos, pues hoy es un día muy especial para mí, es un día en el que creo que voy a recibir mucho cariño de la persona con la que voy a hablar hoy. Es compañera de Camino de Santiago, es compañera de hospitalidad y es compañera de estas del alma que se lleva siempre con uno encima. Y es ni más ni menos que Vanessa, pues es una chica especial, ya lo vais a ver ahora cuando empecemos a hablar con ella. Y antes de nada y de empezar la entrevista, Vanessa, ya te tengo en directo conmigo aquí en este momento y me gustaría que me dijeras cómo te encuentras. Hola Raúl, pues la verdad que estoy ahora mismo bien, emocionada y contenta de estar aquí en tu programa y poder compartir este ratito contigo y con todos tus oyentes, hablando de algo que me gusta especialmente, como es el Camino de Santiago en todas sus vertientes y de la gente que encontramos en el Camino de Santiago. Bueno, pues yo también voy a declarar mis emociones porque yo también, aunque estoy preguntando y parece que estoy en una posición un poco más relevante, pues yo también siento cosas cuando hablo con las personas que tengo enfrente. Y a mí ahora pues me está pasando que yo también tengo una emoción grande porque yo me dirijo ahora a los oyentes, tengo el placer y el honor de conocer a Vanessa, hemos coincidido en varias ocasiones, no mucho tiempo, pero sí que he oído hablar muchísimo de ella y a mí esto pues me ha provocado una cierta emoción, ¿no? El poder estar con ella y hoy aquí con vosotros en los estudios pues me produce una emoción grande. Y vamos a empezar a hablar de algo que tú y yo sentimos una pasión, yo creo que un carisma, ¿verdad? Porque esto del Camino de Santiago ya al final se convierte en algo muy especial. Y las personas que vivimos esto de esta manera tan intensa es que nos reconocemos cuando hablamos de este tema. Vanessa, ¿cuándo y cómo descubres por primera vez el Camino de Santiago? Pues mira, yo tenía, desde pequeñita, había oído hablar alguna vez del Camino de Santiago porque yo soy la pequeña de 8 hermanos. Entonces, alguno de mis hermanos había ido a hacer el Camino de Santiago. Y era algo que tenía ahí en mente, pero que nunca me había planteado realmente poder realizar. ¿Qué sucedió? Pues que entré a trabajar en un espacio juvenil y organizábamos una vez al año para Semana Santa un viaje a hacer la última etapa del Camino de Santiago, lo que es la zona de Galicia, desde Ocebreiro hasta Santiago, con un grupo de adolescentes. Normalmente no solíamos llevar más que 7 u 8 adolescentes. Y entonces, de esa manera, yo descubrí lo que era el Camino de Santiago. Cuando mis jefes me dijeron,
¿qué te parece participar en esta actividad? Y claro, yo con 20 años, pues puedes contar, la verdad que me resultó emocionante, porque me pensaba que, bueno, era mi primer trabajo y yo pensaba que iba a ser como un trabajo más de estar en el centro juvenil, de hacer actividades, y el que se me ofreciera la posibilidad de poder hacer algo que yo había oído hablar a lo largo de toda mi infancia y juventud, y encima desde ese punto de vista, para mí fue un regalo, bueno, fue un encuentro fortuito. Mm. Yo siempre digo que el primer camino nunca se olvida y es más, creo que en el primer camino ya empieza uno a sentir ese gusano, esa jacobeína que empieza a correrte por las venas y ya queda algo ahí instalado en ese archivo de la memoria que siempre te va a acompañar, ese primer camino. Y a mí me gustaría, Vanessa, preguntarte si a ti te quedan recuerdos y te quedan emociones tan fuertes como la que yo te estaba describiendo ahora, si te quedan de aquel primer tramo que hiciste, de aquel primer camino de siendo una chavala muy joven, sigues siendo una chavala joven, pero entonces eras un poquito más joven que ahora, y si te quedan algún recuerdo de estos que tú dices, me cachis. Sí, la verdad que la primera experiencia, las primeras veces de todo, sueles tener siempre un recuerdo especial. Y yo de aquella primera vez en el Camino de Santiago tengo un recuerdo que a la par es positivo y por otro lado un poco triste. Y te voy a pasar a contar por qué. Fuimos a hacer el camino con un grupo, como ya te he dicho, de adolescentes de entre, tendrían 14, 17 años. Y la mayoría en aquella ocasión eran chicas y bueno, era un grupo de amigas muy bonito, eran todas ellas o la mayoría eran creyentes y tenían mucha fe y muchas ganas de llegar hasta Santiago. Había algunas que iban más preparadas, otras que iban menos preparadas físicamente, digo, ¿eh? Y pues las unas por las otras se iban animando, ¿no? Ese día que notas que ya te empieza a doler la rodilla o que se te clava la mochila en la espalda, pues la una con la otra se iban animando. Y había una en especial llamada Verónica, que era un poco, digamos, la que hacía de jacobeína, ¿no? La que unía al grupo, la que especialmente ayudaba a sus compañeras a continuar. Y bueno, el día que llegamos a Santiago fue impresionante. Esa es la parte mm, positiva de aquel recuerdo, ¿no? Y la parte triste es que, por desgracia, al cabo de 2 o 3 meses, Verónica murió por una meningitis. Entonces, aquello fue algo que me marcó porque además, el día que llegamos a Santiago, ella me dijo, para mí, esto es una experiencia que yo siempre quería vivir y me siento tan feliz de haberla podido vivir. Y yo me acuerdo que le dije, va, pues ya verás cuando más adelante lo repitas con otras amigas y vayáis solas o quizás con un novio. Y se me quedó esa experiencia clavada, de que, pues que ya no pudo volver a repetir la experiencia, pero bueno. Es el recuerdo que tengo de aquel camino, sí. Vanessa, después de este primer camino tengo entendido que haces algunos caminos más en solitario, ¿verdad? Que empiezas en Roncesvalles, vas de Roncesvalles a Burgos y luego de Burgos a Santiago. ¿Y qué te decide hacer el camino en solitario a ti, después de este primer camino en grupo? Bueno, pues como te comentaba, yo hacíamos con el centro juvenil más o menos el mismo tramo y pues estuve allí trabajando 12 años. Entonces, cuando ya llevaba unos años yendo siempre con el grupo, pues que tienes una responsabilidad porque eres la educadora, monitora que en ese momento va con ellos, un día me planteé la posibilidad, ¿qué puede pasar si lo hago sola? ¿Sería yo capaz? Tendría 20 y pocos años, 20 y tantos, 22, 23, 24, no me acuerdo exactamente. Y decidí que sí, que iba a hacerlo sola, que tenía que intentar quitar un poco el miedo, porque yo cuando iba con el grupo veía pasar gente que iba haciendo el camino sola o solos y pensaba, jo, qué valientes son.
¿sería yo capaz de poder hacer eso mismo? Y yo creo que fue un poco ese intento de decir, bueno, ¿por qué no voy a ser yo capaz? Claro que puedo ser yo también capaz de hacerlo. Y fue eso lo que me animó a hacer el camino en solitario. Los caminos, yo siempre digo, y lo digo, hablo también contigo en voz alta y estoy pensando lo que estoy diciendo, yo creo que no son ningún camino es igual. Siempre me dice la gente, yo tengo esta ventaja también igual que tú de haber escuchado a mucha gente repitiendo lo mismo, ¿no? Y que uno es diferente en cada época de la vida, que uno se va y a lo mejor es invierno y está lloviendo o nieva y te vas en primavera y las flores están yo no sé qué. O sea que puedes hacer el mismo camino 1000 veces que nunca es el mismo, por muchas circunstancias. Y a mí me gustaría preguntarte si efectivamente para ti hay dos caminos iguales. Para mí, cada camino, cada vez que he ido al camino, al igual que para ti, Raúl, y yo creo que para los peregrinos que nos estén oyendo en este momento, es diferente, es totalmente diferente. Pero ya no tiene, bueno, sí que tiene que ver, claro, con la estación del año, el estado de ánimo en el que tú te encuentres, el momento de tu vida en el que tú te encuentres, las personas con las cuales coincidas, pero también tiene que ver un poco o mucho con el autoconocimiento. Porque tú cuando haces un primer camino, de repente te das cuenta de cosas de ti mismo, o eso me pasa a mí. No quiero generalizar, pero bueno, yo imagino que más de una persona estará de acuerdo con lo que te voy a decir, ¿no? Eh, Conoces una parte de ti que no conocías, pero igual en el siguiente camino, esa parte de ti que creías asentada, ahora resulta que ha cambiado. Y según van pasando los caminos, vas cambiando, ¿no? Hay una frase que me gusta decir, que digo siempre que el camino es un mundo dentro del mundo y el camino es una vida dentro de la vida. Entonces, cada vez que tú haces un camino, digamos como que estás viviendo una vida nueva o estás reajustando tu vida actual. Esa es Eso es lo que significaría para mí cada vez que repito el camino. Para mí, evidentemente, todos los caminos son especiales, todos. Desde que me pongo a preparar el camino hasta que vuelvo, es algo especial en mi vida. Pero sí que tengo que reconocer que hay un plus de cosas especiales en el camino que vaya a ser en el siguiente camino. Es que si me acompaña alguien de mi familia, ¿no? Si me acompaña mi mujer o mi hija o algún amigo íntimo o alguien de estos que tú dices que son gente con las que no puedo dejar de vivir, vamos, que son gente que las necesito a mi vera. Y a mí me gustaría preguntarte si a ti te pasa lo mismo, si cuando has hecho, que tengo también entendido que has hecho algún camino con tu hermana, por ejemplo, si a ti también te ocurre esto, ¿son caminos especiales cuando vas acompañado de alguien que te quiere y que está a tu lado todos los días de tu vida? Hombre, claro, claro. Ya no solo con algún familiar, ¿no? A veces también con amigos que consideramos familia, nos puede pasar esta sensación. Además, la situación en el camino con mi hermana fue una cosa totalmente inesperada, porque yo me iba sola a hacer desde Roncesvalles y justo 3 o 4 días antes se lo comenté, porque mi hermana no vive en la misma ciudad que yo, vivimos en ciudades distintas y no habíamos tenido ocasión de hablar sobre esto. Y entonces me dijo, ¿te importaría que yo me fuera contigo? Y dije, por supuesto que no, vente y nos vamos a hacer el camino juntas. Y la verdad es que es una experiencia diferente, totalmente diferente a hacerlo sola, porque cuando lo haces sola, pues está bien, vas conociendo, bueno, yo suelo ir conociendo gente y vas hablando y vas viendo otras formas de vida, pero que de repente estés haciendo el camino con alguien que forma parte de tu vida desde que tú has nacido, porque yo soy la pequeña de mis hermanos. Entonces, claro, yo recuerdo mucho que durante aquellas largas travesías mi hermana me contaba muchísimas anécdotas pues de la familia, de mis tíos, de cosas que como ella es de las mayores y yo soy la pequeña, pues son cosas que yo no he vivido o no recuerdo. Y recuerdo con especial cariño esos momentos que compartíamos juntas, esos y cualquier otro.
porque, bueno, pues es una unión diferente, ¿no? Al compartir las 24 horas durante 15 días con alguien que, aunque sea de tu familia, pues de normal no sueles compartir tanto tiempo. Y sí, lo recuerdo con un especial cariño. Vanessa, ¿a ti te han reconocido alguna vez la gente, oye, el camino a ti te ha cambiado? Con una afirmación, no una pregunta, ¿no? El camino te ha cambiado, Vanessa. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti en el camino para que te cambie? ¿Y tú qué le has respondido? Bueno, sí, sí, siempre cuando vuelvo de los caminos o de la hospitalidad, que luego hablaremos de ello, imagino, eh, mis amigos, mi familia cercana, eh, me suelen decir, pues te veo como que algo en ti ha cambiado. Y es que realmente en esta vida cualquier experiencia nos cambia, para bien o para mal. Yo suelo intentar ver el vaso siempre medio lleno. Prefiero ver el lado positivo. No es porque yo sea que no me gusta ver las cosas negativas, pero creo que si intentamos ver el lado positivo de las cosas, pues las negativas tienden a hacerse más pequeñitas. Entonces, siempre me dicen que he cambiado. Y te puedo decir una cosa, Raúl. Yo misma me doy cuenta, cada vez que regreso de un camino de una hospitalidad, me doy cuenta que he cambiado. Porque es una experiencia que te hace crecer hasta límites insospechados. Vanessa, te he comentado antes de empezar este programa que quería hablar contigo de un tema que es delicado, pero siempre pensando en que podemos ayudar a alguien y tú en esa parte eres una persona privilegiada para ayudar a las personas que nos puedan estar escuchando en las mismas circunstancias. Tú tienes una enfermedad de esta que nos da miedo pronunciar el nombre a casi todas las personas porque ya el nombre nos produce rechazo. Pero tú, cuando se te trata en primera persona, pues parece que no. Lo que nos representas a los demás es que tú no padeces esa enfermedad. Y a mí me gustaría preguntarte, no de la enfermedad, sino tú cómo te sientes hoy en este momento de tu vida. Mira, Raúl, yo llevo 10 años con esta enfermedad, porque para mí es algo a agradecer. No tengo problema en decir el nombre de la enfermedad porque además creo que hay que intentar un poco desmitificar. Yo tengo cáncer. Tengo un cáncer de mama metastásico. Tuve un primer tumor y al cabo de unos años pues me salió la metástasis en huesos y actualmente llevo 5 años con las metástasis y pues tengo mis quimios cada 3 semanas. Mis pruebas, mis visitas oncológicas, todas esas cosas que conllevan esta enfermedad. ¿Por qué digo que hay que un poco desmitificarla? Pues actualmente hay muchísimos avances, muchísimos. Y hay tantos tipos de cánceres que hay algunos que son más sencillos y que se pueden recuperar al 100% las personas. Hay otros que son más complicados y que conllevan un largo tratamiento y hay otros que, por desgracia, todavía nos quedan muy lejos del poder humano, de la ciencia y, por desgracia, no son tratables y pues acaban en la muerte de la persona. Pero yo, hablando en mi caso personal, no voy a decir que estoy maravillosamente porque sería mentir. Lo que pasa que sí que intento sobrellevarlo de la mejor forma que yo puedo llevarlo, como yo entiendo que puedo llevarlo. Y yo me encuentro bien. Tengo días, pues sobre todo los días de la quimio y eso, que estoy un poquito más flojita, pero me encuentro bien. Porque además creo que esta enfermedad, como otras muchas, tiene mucho componente de cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que, desde mi forma personal, creo que hay que intentar darle a cada situación su justa medida.
eh, pues como decía mi madre siempre dijo un dicho que decía que era que no hay que preocuparse por algo, hay que ocuparse cuando llega el momento. Y eso es lo que intento hacer yo con mi enfermedad y con todas las situaciones de la vida. Vanessa, yo no sé si el Camino de Santiago y esta ilusión que tenemos permanentemente los peregrinos por ayudar, por ilusionar a la gente que tiene problemas, por estar por esas personas con esas miradas muchas veces infinitas que vienen a los albergues, que las miramos y no sabemos qué le pasan. Y seguramente antes de irse habrá habido un momento en que lo hayan comunicado, ¿no? Hayan hablado con algunos de los hospitaleros y hayan dicho, pues mira, me pasa esto, se me ha muerto mi mujer, estoy enfermo, me voy a morir. En fin, son historias que ahora dentro de un ratito, cuando entremos en este bloque de la hospitalidad, te voy a preguntar sobre ello. Pero lo que te quiero preguntar es si a ti el camino te ha influido de alguna manera para ir superando día a día, porque tú ya llevas ya 10 años con esta enfermedad. Si a ti te ha ayudado en algo esta ilusión y esta forma de entender la vida como la entendemos los peregrinos y los hospitaleros para seguir tirando para adelante. Sí, por supuesto. Vamos, para mí es uno de los componentes principales, porque la ilusión de poder ir a hacer el camino o de poder ir a hacer una hospitalidad hace que yo misma me dé ánimo. No sé cómo explicarlo con palabras. Intento, aunque a veces reciba noticias malas o me encuentre peor porque pues, los diferentes tratamientos que voy pasando, pues algunos sientan mejor y otros peor, pero intento pensar en el camino como un objetivo de mi vida y como un regalo. Entonces digo, bueno, si me encuentro bien voy a poder ir a hacer el camino eh, y seguir adelante. No dejarme caer, porque hay veces, pues bueno, que la salud no te hace caer porque no te encuentras bien y no quieres, ya no es que no quieras, es que no puedes salir de la cama, por ejemplo, ¿no? Pero yo siempre tengo esa ilusión de, bueno, Vanessa, venga, hoy intenta levantarte, intenta ir a hacer 1 kilómetro. Por ejemplo, este año, yo desde que me localizaron la metástasis en 2021, no he vuelto a hacer el camino como peregrina, pues porque mi salud física no me lo permite. Y este año tengo la ilusión y el objetivo de intentar hacer el camino, pues igual en etapas de 10-12 kilómetros. En vez de hacer una etapa completa, pues como mi cuerpito no creo que me permita hacer 20 kilómetros, pues por lo menos intentar hacer 10 o 12 kilómetros. Y con esa ilusión yo me levanto cada día y me acuesto cada día y para mí es como un faro en la oscuridad. Vanessa, me gustaría que te dirigieras a nuestros oyentes ahora y si hay alguna persona que está pasando este proceso, que es un proceso duro y en el que mucha gente, cuando vemos a alguien desde fuera con esta situación, yo por lo menos siento verdadera admiración, verdadera, pues no sé cómo expresar mi sentimiento ahora mismo, pero sí que es algo que me produce una ternura infinita. Y a mí me gustaría que tú a estas personas que estén en este proceso ahora mismo, que te dirigieras a ellos y que le dijeras lo que te diera la gana. Yo a todas esas personas que ahora mismo, por desgracia, se encuentren en un proceso complicado por su salud, les diría 3 cosas. La primera, eres tú el que está pasando ese proceso. Entonces, lo que te puedan decir los demás, lo que los demás quieran aportarte, tú eres quien decides en qué medida esas aportaciones o esas palabras te ayudan o no. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, Hay veces que la gente pues te dice, ay, tranquilo, por ejemplo, cuando se nos cae el pelo, ay, tranquila que el pelo volverá a crecer, volverá a crecer. Bueno, puede ser que vuelva a crecer o no, pero yo tengo el derecho a sentir
perder el pelo, a encontrarme mal por perder el pelo. Te puede parecer una tontería al lado de todo lo demás que te está pasando, porque el pelo, al fin y al cabo, es una cuestión, digamos, estética, ¿no? Pero nadie tiene derecho a minimizar los problemas de nadie. Yo a veces hablo con amigas y me cuentan pues que si su hijo en el colegio va mal, o si resulta que ahora en el trabajo pues no sabe si le van a reducir la jornada, y cuando ya un rato hablando, a veces me quedan mirando y me dicen, ay, perdona, que es que con lo que tú tienes encima y yo aquí contándote mis problemas, que al fin y al cabo son tonterías al lado de los tuyos. Y yo siempre digo lo mismo. Para cada uno, sus problemas son lo más grande. Da igual si es que te van a reducir la jornada, da igual si es que estás mal de salud. Para ti, tu problema es importante. No dejes que nadie minimice tu problema. La segunda cosa que les diría, tenéis derecho a encontraros como queráis, a hacer lo que queráis. Y si un día queréis llorar y explotar, que nadie os diga que es que no, es que llorar no os va a servir para nada. Llora un poquito, pero luego para arriba. No. Eso lo decidirás tú, la persona enferma. Yo sé que toda la gente que nos da consejos, nos dice cosas positivas, lo hacen con todo el corazón. Si es que además no hay ninguna maldad, al contrario. Lo que quieren es ayudarnos, aportarnos tranquilidad, ayudarnos a que tengamos ganas de continuar, intentan hacer que estemos mejor. Pero claro, es muy complicado. Yo siempre digo que para andar un camino hay que saberse poner en los zapatos de los demás. Entonces, pues la empatía es necesaria. Y lo tercero que les diría, que hagan lo que quieran, pero a mí personalmente, el tener un objetivo que no tenga nada que ver con mi estado de salud en ese momento. Por ejemplo, mi objetivo ahora es intentar este año ir a hacer el Camino de Santiago, aunque sean 10 kilómetros. Pues el tener ese objetivo hace que me centre en esa situación y que tal vez pierda un poquito de importancia todas las otras situaciones que tienen que ver con mi salud. Esos serían mis tres consejos, que siempre digo que yo no soy nadie para dar consejos a nadie, absolutamente nadie, pero bueno, si me encontrara con alguien cercano que me preguntara cómo has hecho tú, Raúl, pues quizá les diría eso. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Bueno, pues ahora, Vanessa, vamos a hablar de un tema que yo sé que a ti te apasiona y a mí también. Y esto también nos vincula mucho. Ya lo he dicho al principio de esta charleta entre dos amiguetes, que el camino y la hospitalidad a ti y a mí nos vincula una barbaridad y nos hace ser hermanos en el camino, en el mundo jacobeo. Y vamos a imaginarnos, vamos a hacer un ejercicio de ciencia ficción. Que estamos en casa, que estamos preparando la maleta, que mañana nos vamos a hacer hospitalidad, que el albergue nos está esperando mañana. Y a mí me gustaría que tú te dirigieras otra vez a nuestros oyentes y le dijeras
¿Qué se te está pasando ahora mismo por la cabeza con ese nerviosismo de preparar la maleta, mañana coger el coche o el tren e irte, por ejemplo, a Carrión de los Condes? ¿Qué te pasa por la cabeza? Para mí, ir de hospitalidad es una ilusión tremenda. Es igual como el momento de irnos de vacaciones, ¿no? Eh, Son diferentes sentimientos, pero bueno, al fin y al cabo para mí es una sensación para empezar, como de libertad, ¿no? De que yo tengo la posibilidad de elegir que quiero hacer eso. Y es algo que yo he elegido y que me gusta y que puedo ir a hacerlo. Me hace sentirme libre, me hace sentirme capaz y, y como para mí es como una superación, ¿no? El poder llegar al punto de decir, bueno, me voy a ir a hacer una hospitalidad. Ese sentimiento de que voy a estar allí pues 10 días o 15 o los que hagamos en cada hospitalidad, con personas de partes del mundo que, que van a ser un ratito como parte de mi familia durante menos de 24 horas, durante 20 horas. Esa es una de las partes importantes. Y luego la otra parte que me hace muchísima, muchísima ilusión es el juntarme con mis compañeros hospitaleros. Es como volver a ser adolescente cuando salías con la pandilla, que te ibas pues al parque a comer chuches o... Pues para mí es ese sentimiento de emoción, de, uy, nos vamos a juntar otra vez, aunque a veces haya compañeros hospitaleros que sean nuevos, que ni siquiera haya conocido. Pero para mí es una ocasión de estar con gente que normalmente aprecio y de la cual aprendo. Lo del aprendizaje para mí es una de las partes más importantes de la hospitalidad, tanto aprender de mis compañeros hospitaleros como de los peregrinos que van llegando. Vanessa, yo soy igual que tú y aquí los dos funcionamos con ventaja porque lo vivimos al unísono los dos en diferentes etapas, ¿no? Pero siempre lo vivimos y es lo mismo, es la misma lengua. Tú sabes que a las 6 pues se hace un café, un té peregrino, en donde la gente voluntariamente empieza a explicar un poco las motivaciones que le han llevado al camino. Y yo tengo que reconocer, yo creo que tú también lo vas a reconocer, porque yo me pasa lo mismo que a ti, tengo lágrima fácil y bueno, y nuestro querido director, don Pedro, pues también tiene esa lágrima fácil que se le cae y creo que eso dignifica a las personas, ¿no? Esas personas que tienen esa lágrima que se le cae rodando, no es que las otras no tengan esa dignidad, pero esas personas que se les cae la lágrima fácil a mí me dan un plus, me dan una garantía. Y dicho esto, no sé si tú has vivido en esos cafés peregrinos, en los momentos de la misa del peregrino, cuando se da la bendición al peregrino, o en cualquier otro momento, bien cuando abres la puerta del albergue y empiezas allí en esa cola con las mochilas allí en la puerta, de esos peregrinos sudorosos, cansados, que están llamando para que les atiendas. Si tú has vivido alguna experiencia de esta del alma que tú dices, vaya tela. Ay, sí, hemos vivido muchas de esas, muchas. Especialmente con Pedro, porque como tú dices, es el director de orquesta y sabe muy bien llevar el ritmo de la reunión y sabe muy bien hablar y aconsejar. Y la gente, yo creo que ve en él y en el resto de los hospitaleros que estamos allí, sienten una cercanía y les invita a abrirse y a contarnos cosas que igual pues, en su vida normal pues no se las contarían a nadie y menos a un grupo de personas desconocidas. Porque al fin y al cabo somos personas desconocidas. Igual algunos sí que vienen en grupo o algunos van en pareja, pero nos juntamos allí 30 o 40 personas dependiendo del día y son gente que, aunque lleven kilómetros haciendo las mismas etapas y coincidiendo en varios sitios, pues igual previamente nunca habían hablado. Y en esos momentos de la reunión se viven momentos muy duros. Yo personalmente hay veces que me tengo que retirar porque no, pues
se me hace un nudo en la garganta, pues vienen porque han perdido a seres queridos o han sufrido situaciones muy complicadas o por enfermedades. Hay mucha gente que viene pues por enfermedades de seres queridos y que quieren pedirle al santo, a Santiago Apóstol, por su pronta recuperación o por su recuperación simplemente, ¿no? También hay casos de gente que viene, pues que su ser querido pues ya ha fallecido. Por ejemplo, me acuerdo de unos señores que habían perdido una hija con 6 años por un linfoma, no, una leucemia, perdón, un cáncer de la sangre. Y bueno, la habían incinerado y llevaban parte de sus cenizas porque desde pequeñita le leían eran de Amberes, creo que eran. Bueno, no me acuerdo exactamente. Bueno, le leían un libro sobre el Camino de Santiago y la ilusión era poder en algún momento hacer juntos el Camino de Santiago. ¿Y qué sucedió? Pues que llegó esta terrible enfermedad y les arrebató a su niña y ellos a los meses pues decidieron venir a hacer el camino y iban esparciendo un poquito de las cenizas por allí, por el camino y habían venido al albergue porque, bueno, no lo he dicho, pero estoy hablando del albergue de Santa María del Camino, en Carrión de los Condes, que normalmente cuando no estamos nosotros solo vamos cuando las hermanas, que son agustinas, tienen pues sus encuentros o sus momentos de unión, entonces vamos los hospitaleros a estar allí en el albergue. Y las hermanas les dicen a los peregrinos que quieran, pueden escribir en un papelito, mensajito, pues qué es lo que quieren pedir. Y luego ellas, en privado, en sus oraciones, en su capilla, piden por lo que esa persona les ha dejado en el papel. Entonces, pues esta familia vino expresamente al albergue por ese motivo, porque había oído que luego pues que existía la posibilidad de que las hermanas oraran por su hija. Y fue la verdad que fue una tarde emocionante. Yo me pegué, cada vez que me acordaba, pues lloraba, porque la verdad que me pareció tan duro y tan injusto y tan cruel que unos padres tengan que ver morir a una hija en esa situación, que la verdad que fue una de las situaciones que más me ha impresionado. Pues yo te voy a contar una anécdota que me ocurrió también, que es una anécdota bonita del alma también, del corazón, de dos chavales jóvenes, un chaval y una chavala jóvenes, guapos, con salud, guapísimos los dos, rubios, con los ojos azules, de estos nórdicos que te vienen, que son guapísimos, y venían con un bebé, venían con un niño chico, y venían a celebrar que se habían conocido en el camino y tenían la ilusión de ese crío bautizarlos cuando llegaran a Santiago. Y esto a mí es una anécdota que nunca había contado, la estoy contando ahora misma, y es algo que me impresionó, ¿no? De estas historias tenemos, por suerte, muchísimas para contar, tanto malas como buenas, ¿verdad? Pero todas son muy enriquecedoras. Y como estamos hablando de la hospitalidad, y para mí el ser hospitalero es uno de los honores más grandes que puede tener una persona en el Camino de Santiago, me gustaría preguntarte, nosotros muchas veces somos personas que tenemos que pasar desapercibidas en un momento dado, pero somos conscientes que los peregrinos que están en el albergue están muy pendientes de todos los movimientos que hacemos. Y esto, por lo menos algunos, ¿no? o muchos de ellos. Y a mí me gustaría, sabiendo que estamos observados, ¿cuáles son los valores esenciales que desde tu punto de vista, Vanessa, nosotros deberíamos de transmitirle a los peregrinos que vienen a hacer el Camino de Santiago? Los valores esenciales. Buena pregunta, Raúl, buena pregunta. Para mí hay un valor esencial en la vida en general, no solo en el camino, ¿no? Que creo que deberíamos transmitir en cualquier momento de nuestra vida, y es el respeto. El respeto a las personas, a las diferencias culturales, a las situaciones, a las diferentes personalidades,
hay que saber respetar. Y creo que es un valor que, por desgracia, no se le da la importancia que, según mi modo de ver, debería tener el saber respetar a los demás. Otra cosa que creo que es muy importante, que deberíamos transmitir como hospitaleros a los peregrinos que vienen, sería la empatía, esa capacidad de saber ponerme en tu lugar, de saber entender pues, en qué situación puedes estar. Además, quiero hacer aquí un breve impasse, un apartadito de que me imagino que ya lo sabrán, pero por si algún oyente no lo sabe, para ser hospitalero es recomendable y muchas veces obligatorio que previamente haya sido peregrino. Y hay gente que dice, ¿y por qué eso? Porque a mí me puede gustar ir a hacer la hospitalidad, estar ahí atendiendo, pero no tiene por qué gustarme ir a andar el Camino de Santiago. Y yo siempre digo lo mismo. No es una cuestión de que te guste o no te guste, es una cuestión de saberte poner en los zapatos de los demás, una cuestión de empatía. Si tú has sido peregrino, sabrás entender por qué ese peregrino está cansado, o tal vez por qué viene de mal humor, o tal vez porque se encuentra triste, o entender por qué la mochila, igual en vez de llevarla a la espalda, pues la ha mandado por correos. Pues igual el hombre tiene un problema de espalda o un problema de salud que no le permite cargar con 7 u 8 kilos todo el día a la espalda. Entonces, la empatía es otra de las cosas que creo que son realmente necesarias. Más cosas, la sensibilidad. Muchas veces va ligada a la empatía, ¿no? El saber ser sensible con lo que otra persona puede estar viviendo, porque tú no lo sabes. Tú te puedes hacer una idea por cómo ves a esa persona de que le puede pasar o no pasar algo, pero realmente no lo sabes. Entonces hay que ser sensible a las situaciones de cada persona. ¿Qué más? La humildad. La humildad es otro de los valores que considero esenciales, pero en todos los momentos de la vida. El ser humilde con las personas que vienen, saberlos recibir. Tú estás en el albergue, que a veces se puede ver un poco como que el hospitalero, ¿no?, está como un poquito en una posición superior sobre el peregrino, ¿no? Y yo creo que eso no es así. Realmente, para mí, cada peregrino que entra por la puerta, para mí es un regalo que me está llegando, porque yo sé que de esa persona voy a aprender durante la convivencia que tengamos, voy a aprender cosas, voy a conocer y para mí eso es un regalo. Y ahí viene también enlazado a esto otra de los valores que deberíamos transmitir, que es la gratitud. La gratitud. Saber agradecer lo que ese peregrino nos está dejando allí, pues a veces no hace falta ni hablar, ¿no? A veces con su forma de funcionar y de hacer las cosas, que no tienen por qué ser siempre buenas. A veces vienen peregrinos pues que realmente no transmiten valores muy positivos, pero para mí también es aprender, ¿no? Aprender igual pues lo que deberíamos evitar o a veces también saber ver un poco más allá, ¿no? Cuando llega un peregrino gritando, es que no ha llegado mi mochila, o las duchas están ocupadas y esto no puede ser, ¿dónde hay más duchas? O quiero dormir una cama abajo, yo no puedo dormir arriba. Bueno, pues igual detrás de esa hostilidad, ese señor tiene algún problema. Y normalmente esa hostilidad yo la suelo intentar superar con una sonrisa y con empatía, ¿no? Con saber entender. Bueno, más o menos esto sería un poquito resumen de los valores que yo creo que deberíamos tener. Bueno, Vanessa, pues la verdad es que esta descripción que has hecho del libro, yo me anoto una por una y además voy a intentar ponerla en práctica y me voy a hacer un decálogo para... Me dijo el otro día un profesor que los decálogos, que no le gustaban los decálogos, pero que eran muy importantes. Y había que tenerlos en cuenta. Y esto que has dicho tú sobre los valores que tiene que retransmitir un hospitalero, me lo hago mío, me lo anoto y si puede ser a todas las personas con las que me dé a partir de ahora, lo voy a intentar poner en práctica. Y ahora viene una sorpresa que te he ido anunciando al principio del programa y ahora hace un ratito también con el micrófono apagado. Y es que alguien que bien te quiere,
pues tiene un mensaje para ti, esto como la televisión. Así que si te parece, vamos a escucharlo. Adelante. Vanessa, me pide Raúl que a su través te haga una pregunta sobre el Camino de Santiago, lo que para ti es. Es tanto lo que hemos llorado y lo que hemos reído con una franca alegría en estos últimos años en los hospitales de peregrinos del camino donde tú y yo hemos coincidido, que no es fácil para mí hacerte la pregunta, pero hay que hacerla y hay que intentarlo. ¿Qué ha sido para ti el camino desde aquel año 2017-2018, no lo sé bien, cuando nos encontramos en el hospital de Grañón? ¿Qué ha sido para ti el camino? ¿Un reservorio de fuerza, de alegría, de tesón, de esperanza? Contéstame. Un abrazo muy grande, Vanessa. Vanesilla, Vanesilla, Vanesilla. Ay, Pedrito, Pedrito, Pedrito de mi corazón, que siempre me haces llorar, de verdad. ¿Qué es para mí el camino desde que nos encontramos? Bueno, antes de contestar a eso muy rápidamente, muchas gracias, Pedro. Ya sabes que para mí eres una persona muy, muy importante dentro de lo que es el tema de la hospitalidad. Diría que de los más importantes, porque gracias a ti estoy donde estoy ahora. Y gracias a aquel encuentro en Grañón, que fue totalmente inesperado, hemos trabado, yo considero que una amistad para toda la vida y más allá, porque sabes el cariño que te tengo, que siempre va a estar allí. Ay, el camino, a ver, que te contesto. Para mí el camino pues es un camino de alegría, es un camino de emoción. Desde aquel encuentro que tuvimos en Grañón, la verdad que hemos compartido tantas cosas que tú también eres parte de ese camino, ¿no? Tú y todos los compañeros. Y el camino es algo que en mi día a día me ayuda a seguir adelante. Es un punto de inflexión de un momento en el que yo anímicamente me encontraba igual un poquito floja. Pues desde aquel momento solo hemos podido ir para arriba, para arriba, para arriba. Aunque haya cosas que se hayan empeñado en que bajara un poco, pero no. Gracias al camino, la ilusión se mantiene y las ganas de seguir viviendo por muchas cosas, pero también por poder seguir participando en la hospitalidad y en el camino. Vanessa, pues estamos llegando. Yo tengo que reconocer que también, de lo que decía antes de las lágrimas, que cuando escucho a Pedro y ahora que te escuchaba a ti, pues la emoción es muy importante. Los hombres también lloramos. Entonces, para mí es una emoción grande porque el cariño es tan grande que hay veces que derriba fronteras, muros, etcétera, etcétera. Y esto me ocurre a mí, pues con todos vosotros. Espero que te hayas sentido a gusto, sobre todo en esta entrevista. Yo he estado en el cielo, contigo hoy y creo que yo he intentado sacarte lo mejor de ti. Es imposible porque ya per se eres maravillosa, pero yo he intentado afilar un poco más el lápiz y creo que lo he conseguido. Y tú pues a mí me has hecho reflexionar sobre muchas cosas muy importantes que las lleva uno dentro, ¿no? Y que intenta ejercerlas siempre en la vida cotidiana, porque yo siempre digo que seas peregrino y hospitalero para siempre, hasta que te mueras.
Y yo creo que esto lo podemos llevar a gala todas estas personas que llevamos este carisma de la hospitalidad y de la peregrinación a Santiago en vena. Pero para terminar, a mí me gustaría hacerte una pregunta que creo que también es clave. Vanessa, ¿qué te gustaría que los oyentes se llevaran hoy de esta historia tan hermosa que hemos contado? Pues mira, Raúl, me gustaría que los oyentes de este ratito que hemos compartido, tú, los oyentes y yo, se llevaran una nueva ilusión por la vida, como un aprendizaje nuevo, ¿no? Poder disfrutar de la vida a pesar de las cosas que vayan pasando y de lo que vaya ocurriendo, ¿no? El que puedan discernir que no hay nada tan importante en esta vida. Hasta las cosas que a veces le damos una importancia muy importante, no hay nada tan importante. Yo me gusta decir que no hay nada importante, ni siquiera la muerte, para mí personalmente. Para otras personas dirán, pero yo que por desgracia o por suerte tengo la conciencia de que la muerte es algo que está ahí, creo que por eso mismo hay que restarle importancia y hay que disfrutar, hay que vivir, hay que hacer lo que uno sueña, siempre dentro de lo que es el entorno de uno mismo, ¿no? Sin molestar a los demás y sin pisotear a los demás, ¿no? Dentro de lo que es uno mismo. Entonces yo espero que se lleven eso los oyentes, que hayan pasado un ratito agradable, y antes de acabar quiero agradecerte que me hayas traído. La verdad que me hace una ilusión tremenda. Tú y yo ya hemos tenido muchos momentos compartidos y muchas conversaciones, pero el poderlo hacer aquí sabiendo que quizás a alguien este ratito le puede, pues no sé, mi intención es que le pueda animar o que le pueda ayudar o que le pueda aportar algo o simplemente distraer, ¿no? Pues solo con eso yo ya me voy contenta, y principalmente me voy contenta por haber estado aquí contigo. Vanessa, pues a mí me queda solamente que darte las gracias por tu generosidad, por habernos hablado a calzón quitado de todo lo que te he preguntado. No creo que me hayas respondido de ninguna manera que yo esperara que me respondieras de otra, sino simplemente me has respondido como yo esperaba que me ibas a responder. Entonces el listón me lo has dejado muy alto, la sensibilidad tuya ha quedado patente. Y bueno, desearte, pues, como dice por ahí un amigo mío, buenos vientos, que tengas salud y que podamos disfrutarte durante muchos años de este ser tan especial que eres tú. Así que solamente, como decimos los peregrinos, Ultrella es su sella. Gracias, Raúl. Camino de Santiago desde la Fe es un programa para conocer y revivir el espíritu del mundo jacobeo. Si te quieres poner en contacto con nosotros, solo tienes que escribirnos al correo caminodesantiagodesdelafe@radiomaria.es. También puedes volver a escuchar nuestros programas en la sección de programas y podcasts de Camino de Santiago desde la Fe en Radio María. Ultrella, Esuseia, Deus, ayúdanos, e Santi Jacobi. Hasta siempre, amigos. Comienza Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez.